continuar, ya que nuestro hermano comenzó ayer con la disciplina. Vamos a hacer un buen repaso de la disciplina, seguido con el tema, ¿verdad? Porque yo creo que es necesario, mucho más en este tiempo, porque corrección de parte de Dios tenemos de todo tipo. Sin embargo, los resultados no son tan visibles como si es la enseñanza. Entonces hay algo que debemos nosotros estar perdiendo o olvidando o descuidando, por eso tampoco se ve el resultado. Pero ahora vamos, con la ayuda de nuestro Dios, como siempre decimos, a tratar de comprender un poco más de la disciplina de Dios, de saber que Dios nos trajo no para castigarnos con el castigo de una ley que nos puede hasta lastimar, sino con esa ley de amor que llevó a Cristo a morir en la cruz y a rescatar al hombre, aún cuando no era merecedor de esta salvación tan grande. Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7. Si lo tenemos, todos damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Pueden sentarse, por favor. Siempre apuntamos a la mala interpretación del Evangelio porque lamentablemente ha pasado así. Ha pasado que se malinterpretó. Y siempre que se vio, por ejemplo, el tema de la disciplina en la iglesia, siempre se vio el castigo propiamente dicho, maltrato, reclusión, dejado de lado, todo ese tipo de cosas que se conocía como disciplina. Sin embargo, lo más hermoso que nos pudo pasar es, como oíamos días atrás, que ahora somos hijos de Dios, que no somos ni una oveja perdida, ni la moneda perdida, sino que somos hijos de Dios, personas a quien Dios quiso adoptar como sus hijos. Y ya que de hecho Dios nos adoptó como hijos, no solo tiene el derecho de corregirnos como a tales, sino pienso que como un padre tiene la necesidad de corregirnos y disciplinarnos. ¿Por qué? Porque siempre el padre sabe lo que es bueno para el hijo. Siempre el padre será el que discipline al hijo, porque él es el que tiene la experiencia, hablando humanamente, él es el que tiene mayor conocimiento, por lo tanto él sabrá qué es lo que es bueno para el hijo. Ahora, cuando Dios nos enseña, nos explica y tiene esa paciencia de todo padre, también espera un resultado. Y a veces el resultado no se ve, no lo vemos ni siquiera nosotros mismos. Y es a causa que, sin darnos cuenta, quizás desmerecemos la disciplina del Señor. Sin darnos cuenta, minimizamos los consejos de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que en otros lados las cosas son diferentes. Porque vemos que en el mundo las personas se mueven de otra manera, y los jóvenes y los niños, adolescentes y a veces hasta los adultos miran a ese modelo como si fuera algo digno de imitar, no teniendo en cuenta que nosotros fuimos rescatados, sacados de allí, para que ahora, viviendo en este reino y como hijos de Dios, tengamos una conducta totalmente diferente a lo que tuvieron, a la conducta que tienen las personas que no conocen al Señor. En el verso 5 leemos de esta manera, capítulo 12, verso 5 de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La palabra menospreciar
significa tener en poca estima. Denota pensar pequeño de, en este caso, del consejo de Dios, minimizar lo que hablábamos hace un momento, minimizar el consejo. ¿Lo minimizamos de qué manera? No es tan así. No me parece que fuera. Es como si fuera que Dios no es tan exigente. No debe ser así, porque entonces ¿dónde está el Dios de amor? El Dios de amor es justamente Dios de amor porque corrige, porque disciplina, porque enseña y espera resultados. Así como cuando nuestros hijos hacen algo indebido, nosotros vamos y los corregimos, esperando ¿qué cosa? Que no vuelva a hacer aquello malo que hizo. Cuando vuelve a hacer aquello malo que hizo, otra vez viene la corrección, ¿o no? ¿Por qué? Porque sabemos lo que es bueno y sabemos que eso que está haciendo no le va a hacer bien. Así también es Dios. Con ese amor, con ese respeto que caracteriza a nuestro Dios. Porque nada lo toma porque sí, aunque tiene la autoridad para hacerlo, sino que busca que el hombre le ame por lo que Él es, le busque por lo que Él es. ¿Para qué nos hizo hijos? Para que nos demos cuenta de que el Dios creador del cielo y de la tierra está esperando que nos dirijamos a Él como sus hijos, que le reconozcamos como Padre, y no se trata de que solamente digamos Abba, Padre, no se trata de que solamente digamos Padre mío y Dios mío, se trata de que ya que lo decimos, obedezcamos a aquel que nos ha tomado como hijo y se ha hecho de nosotros nuestro Padre. Entonces ese es el orden, no es el orden del castigo, no es el orden del maltrato, sino es la intención de, a través del amor, conquistar todas las cosas. Y ahora, el resultado depende de nosotros, dice, porque dice, no menospreciéis la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, no menosprecies, no lo tengas en poca estima, es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces viene la palabra de Dios y ya al rato nomás nos olvidamos y resulta que era la palabra de Dios? Resulta que decimos que es Dios hablando en nuestra vida. Y al rato nomás nos olvidamos del consejo de Dios, el cual vino para que nosotros seamos corregidos. Mediante el consejo, no el reto, no el castigo, hermanos míos, que en realidad también tiene cierto sentido de castigo, sino el amor, el cuidado, el esperar de Dios hacia nuestra vida, de que obedezcamos. Porque más que Dios no hay alguien en el universo entero que pueda comprendernos. Por eso es que Él envió a Jesucristo, y por eso Jesucristo es ese sumo sacerdote que puede compadecerse de lo que nos pasa. Entonces, cuando Él envía su palabra, tampoco se enoja porque nosotros mismos la estimamos como menos, sino que es paciente. Él dirá, no comprende, ya lo va a entender y está dispuesto a ayudarnos. Lo que pasa es que en estos casos tampoco pedimos ayuda a Dios, porque como nos olvidamos, ¿de qué le vamos a pedir ayuda a Dios? Pero si lo empezamos a tener presente, decimos en cada actitud, en cada acción, en cada cosa que vayamos nosotros a manifestar, ya sea verbalmente o mediante acciones, si tenemos presente la enseñanza de Dios, vamos a hacer lo que es correcto. Y ahí Dios nos va a ayudar, porque tampoco es fácil. Tampoco es que digo, ahora voy a hacer así, que voy a ser el mejor de todos, porque no, necesito la ayuda de Dios. Si Dios no nos hubiese capacitado con este poder para obedecerle, jamás podríamos hacerlo. Nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Nos dio de su espíritu, para que ahora podamos nosotros estar de acuerdo con Él, ponernos de acuerdo con Él. Señor, tú eres mi Dios y eres mi Padre, y lo que tú dices está bien. Voy a obedecer, ayúdame, ayuda en mi debilidad, y así Dios lo hará. Denota pensar pequeño, tener en poca estima,
pensar pequeño, si no va a castigar Dios. Y todos piensan que porque no hay un castigo repentino, nunca va a suceder nada. Sin embargo, la Escritura dice, el Señor es paciente, no retarda su promesa. Es como si dijera, no está tardando de gusto, no se está demorando porque tiene ganas de demorarse, sino que está siendo paciente. Que tú, que yo, que nosotros nos reconozcamos delante de Dios, que si Él no nos hubiese dado un tiempo más de amor, de misericordia, de paciencia, nosotros hubiésemos quedado fuera. Porque a veces pensamos que el solo hecho de estar aquí adentro ya está todo cumplido. Sin embargo, nosotros fuimos llamados para cambiar de vida. La primera acción fue de Dios. Nos dio una naturaleza nueva, de los cielos, del nuevo hombre. La otra acción es nuestra, el cambio. Dios me enseña cómo debo ser y yo debo anhelar, nosotros debemos anhelar el cambio día tras día. Gloria a su nombre. Ni desmayes, desligar, liberar, dejar ir. A veces nosotros decimos, esto es imposible que me pase, sin embargo nos pasa tan seguido. Dejar ir. ¿Dejar ir qué puede ser? Dejar ir puede ser una oportunidad que Dios me brinda, después de haberme enseñado que en una situación yo obre como Dios espera que obre, o al menos como ya me estuvo enseñando. Y el cristiano se olvidó y dejó ir la oportunidad que Dios le brindó tras la enseñanza de que pueda aplicarlo. ¿Cuántas veces sucedió que dijimos, cuando termine la reunión, algunos serán probados para ver si han oído, si han retenido y si salen aprobados? Y muchos en la misma puerta de la iglesia ya se habían olvidado. Y su reacción y su actitud fue contraria a la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué hace? Lo deja ir. Una oportunidad que Dios da para progresar, para mejorar, para disciplinarnos. Esto ya nos corresponde a nosotros. Yo me disciplino porque Dios dice que tengo que vivir así. Nosotros nos disciplinamos, nos acomodamos a la disciplina de Dios el Padre, a las pretensiones que Él tiene para con sus hijos. Entonces ahí vemos cómo, teniendo nosotros la oportunidad, a veces la dejamos pasar. Ahora, Dios nos está hablando porque esto no debe extrañarnos. Ya para nosotros esto tendría que ser bastante común. Tendría que ser un lenguaje sabido, un lenguaje aprendido. Está hablando, podríamos llegar a decir, si hubiésemos obedecido todo, está hablando de lo que yo estoy haciendo. Dios nos está hablando de lo que estamos haciendo. Sin embargo, en muchos casos todavía la palabra viene para corregir. Sería bueno que venga para afirmar, porque ya lo estamos haciendo. Y aunque hemos mejorado en un montón de cosas, todavía no alcanzamos todo lo que Dios nos enseñó. Pero vamos en busca. Vamos a lograrlo. A veces parece que espanta la idea de la disciplina, la idea de la corrección. Sin embargo, y de hecho, como hay el sistema, no nos damos cuenta, el sistema está tan en contra de lo que es correcto. Escuche, el sistema está tan en contra de lo que es correcto que ahora está mal castigar a los hijos. Antes las correcciones eran a través de un castigo. Nadie dice que muela a palo a sus hijos. La Biblia dice que corrige al niño con vara, que no morirá. Y a veces pensamos que porque es Dios de amor no va a venir a corregirnos y a disciplinarnos. Y aunque no es por lo general, no es castigo, es disciplina de Dios. Y como Dios es amor y es misericordia, nosotros esperamos que le pase de no. No nos damos cuenta que Dios no se ha enojado con nosotros, sino que por amor nos está corrigiendo. ¿Mm? Entonces, para que no nos espantemos más, vemos por ejemplo algunos proverbios. Y esto no es para que vayamos a discutir con personas que están en desacuerdo con esto. Esto es para que nuestra fe se afiance en la palabra de Dios. ¿Se escucha? Es para que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo.
Proverbios capítulo 3, verso 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová, o sea Dios, al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbio 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Lo escuchó? Mire ese proverbio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire cómo lo llama. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es lo que Dios hizo y hace con nosotros? Desde el momento que llegamos al camino del Señor, nosotros le llamamos recién nacidos, iniciados. Desde ese mismo instante Dios comienza a disciplinarnos, comienza a corregirnos. Desde ese mismo momento Dios comienza a trabajar a través de la enseñanza de la palabra para que nosotros seamos corregidos. Y usted mira, piensa, dice, y Dios no se detiene e insiste, vuelvo a repetir, porque Él sabe lo que es bueno, porque Él es nuestro Padre. Y va a seguir insistiendo. ¿Hasta qué momento? Lo hace y lo hará como lo hace usted con sus hijos, hasta que aprenda. Así lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Aquí el ejemplo dice: como el padre a quien quiere el hijo, al hijo. Con nosotros igual. Y Dios va a insistir y va a insistir hasta que nosotros podamos obedecer o hayamos obedecido. Entonces la insistencia de Dios no muestra más que la manifestación de amor, que una manifestación de amor, que un cuidado especial para los que son sus hijos. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina. Lo que siempre pensamos nosotros es castigo, golpes, látigo. Disciplina. Entrenar a un niño. Es decir, educar, castigar, corregir, enseñar. Esto es lo que Dios hace, según lo que leemos acá, sí, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Al que ama, entrena como a un niño. Al que ama, lo educa. Al que ama, lo castiga. Al que ama, lo corrige. Al que ama, lo enseña. Y eso es a sus hijos. Gloria a Dios. También significa instruir a niños, enseñar. Se traduce fue enseñado, para que lo veamos nosotros, confirmar la palabra, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, el verso 22, refiriéndose a Moisés. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La palabra enseñar allí, la palabra corregir, la palabra disciplinar, aquí se traduce enseñado. Entonces, Moisés fue enseñado, como acabamos de leer, y mostrando así la palabra que es la misma. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Gloria a su nombre. Dice que con mansedumbre, la palabra aquí es enseñándonos, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda arrepentirse para conocer la verdad. Corrija, perdón, la palabra es corrija aquí. Que con mansedumbre corrija, ¿ve?
a los que se oponen. Encima de eso, a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega esa paciencia? ¿Cómo Dios busca de que el hombre entre? Por eso no entra en el pensamiento de un verdadero cristiano o alguien que está siendo adoctrinado por el Señor a través de su palabra, la idea del castigo malo, la idea de la separación, la idea de cortar, la idea... No entra, Dios no es así. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento eran expulsados, sacados del campamento, siempre era por beneficio, siempre era para que aprendan, siempre era para que los hombres puedan entender el propósito de Dios y temer a Dios. Pero a nosotros nos dio una vida nueva, nos dotó de su espíritu para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos habla, comprender para qué fuimos traídos, comprender por qué Él es Dios nuestro Padre y por qué somos sus hijos. No por el simple hecho de decir, pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios y gloriamos de esas cosas, sino, hermanos míos, estar agradecido por ser hijo de Dios, por pertenecer a la familia de Dios, y la mejor manera de estar agradecido es obedecer a Dios como nuestro Padre. Esa es la mejor manera. La mejor manera de obedecer. La mejor manera, de manifestar que estamos amándole a Él. Bueno, y así también aparece allí en el capítulo 2 de Tito, verso 12, después usted lo lee allí. Y después habla de la disciplina familiar, que es la que nosotros estábamos leyendo. La disciplina familiar es esta disciplina, la disciplina donde dice, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que la disciplina familiar está ahí, va a estar con nosotros Dios corrigiéndonos, porque realmente, como ya leemos en Efesios, creo que es 2:19, que nosotros somos la familia de Dios. Por lo tanto, Dios va a seguir trabajando con nosotros. Si hay alguien que no se cansa de buscar lo bueno para sus hijos, es un padre. ¿O no? Un padre nunca se cansa de hacer lo bueno para su hijo. Por eso es que es maravilloso ser hijo de Dios. Por eso es que es maravilloso pensar que Él es Dios nuestro Padre. Porque no se cansará de buscar el bien para nosotros. Porque seguirá luchando para que seamos beneficiados. ¿Cuántos de nosotros como papás luchamos para que nuestros hijos estudien? ¿Por qué queremos que estudien? ¿Porque el estudio es un castigo? No, porque el estudio los instruye. Los prepara para que sean personas con oficios, que después no tengan que deslomarse trabajando con cosas pesadas porque se preparó. Entonces, el padre, ¿qué es lo que está buscando? El beneficio de su hijo. Quiere lo mejor para él. Siempre decimos, los padres siempre decimos, para que no le pase como a mí. Pero llegará un día que será diferente, será para que también como yo alcancé tal cosa, mi hijo también lo alcance. Porque nosotros venimos de una generación, hermanos míos, que fue estropeada. Yo escuchaba el otro día a un periodista, oiga, atienda por favor, a un periodista que hablaba sobre los niños de 10 y 11 años que fueron a presionar, no quiero usar la palabra que ellos usaron, a presionar a una familia que los delató, que delató al narcotráfico allí, a las cosas que suceden en ese lugar. Niños de 10 y 11 años. ¿Sabe lo que dijo? Dijo esto: para que haya niños de 10 y 11 años presionando a las familias, a las personas, quiere decir que hubo un trabajo de mucho más tiempo atrás. Quiere decir que hubo una generación que se perdió. Y nosotros somos testigos de esto. Hay una generación o unas generaciones tras nuestro y después de nosotros, hablando de los hombres de 50 años, y después de nosotros, que se perdieron las cosas buenas. Por ejemplo, los que vinieron después de mi persona,
Se perdieron lo bueno que a mí me tocó vivir. Un padre que nos cuidaba, un padre que nos amaba, un padre que no nos hacía faltar ninguna cosa, un padre que nos corregía, un padre que nos disciplinaba. Hoy en día eso no se conoce entre los niños. A menos que sean en una iglesia, en el mundo no se conoce. Yo le estoy hablando de personas del mundo, nosotros venimos de afuera. Sin embargo, todas esas cosas lindas estuvieron en algunas familias. Qué bueno hubiese sido que todas sean así. Pero no, el sistema se encarga de que esto termine cada vez peor, se vaya cada vez hacia lo peor. Por eso es que tenemos la obligación, como hijos de Dios, como quienes somos los encargados de lo que puede hacer Dios con un hombre que le obedece. Lo que puede hacer Dios con una familia que se somete a Dios. Lo que puede exhibir Dios con hombres y mujeres y familias enteras que obedecen a la disciplina de Dios y se corrigen y no se dejan mover por nada. Exhibiendo así no solo el poder de Dios, sino la grandeza de lo que Dios ha preparado, justificando a Dios cuando dice que el hombre nació de nuevo, es una nueva persona y que las cosas viejas pasaron. A través de la corrección, a través de la disciplina, a través del santo consejo de Dios, que nos ayuda a cambiar, a ser transformados día a día. Un pasaje que leemos todos los días de Santa Cena, capítulo 11 de Primera de Corintios, verso, vamos a leer 31 y 32. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Vio? Somos castigados por el Señor. La palabra castigar aquí no es el golpe, sino es la enseñanza. Es como el padre que tiene cuidado. Eso significa enseñar al niño, instruirlo. Entonces, en vez de imaginarnos un azote o un tirón de oreja, pensemos en ese padre que se inclina a nosotros para hablarnos y hacernos entender. Para decirnos que si hay un examen, un trabajo de nuestra mente, eso significa el examen, pensar, meditar, antes de hacer algo, qué es lo que Dios me enseñó, qué es lo que Dios como mi Padre quiere, cuál es la conducta que debo manifestar en un momento tal. Entonces yo me ejercito la mente, voy a la práctica de este entendimiento que nos ha dado el Señor, por el cual la Escritura dice, por la fe entendemos las cosas que no se pueden comprender mediante un entendimiento humano de un hombre natural. Y dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Examinémonos, separar completamente. Si nos examinamos, separamos completamente o totalmente. Si separamos, no seríamos juzgados. ¿Cómo es esto de separar? Separo, porque lo que está sucediendo, como estos días dijeron, lo que me pasa, lo que me sucede, las situaciones, todo lo que venga a nuestra vida, nosotros tenemos que separar cuál es la actitud y conducta que tendría un hombre natural y cuál es la actitud y conducta que tendríamos nosotros, los hijos de Dios. Separamos. Por eso necesitamos el entendimiento. Separamos. Es fácil obrar o actuar rápidamente como un simple hombre. Sin embargo, fuimos llamados a obrar como hijos de Dios. Fíjese que a Jesús, aunque trataban de sorprenderle y siempre iban para tentarle, nunca lo sorprendieron. Porque nunca obró apresuradamente. Siempre fue una persona que esperó y que hizo lo correcto.
Como cuando el acusado, ¿se acuerdan? La mujer adúltera acusada delante de Jesús, él escribía en tierra mientras todos estaban alborotados allí, él estaba paciente. E hizo lo correcto según Dios. Y lo correcto según Dios no solo trajo beneficio para la persona que lo ejecuta, sino para aquel, en este caso ella, que era acusada, y para los propios acusadores. Porque si los acusadores obraban conforme a lo que tenían en mente y en el corazón, tendrían una carga más sobre sus vidas. Y la mujer hubiese muerto lapidada. Y sin embargo, él con sencillas palabras lo evitó todo. Era el único que podía juzgar, era el único justo sobre la tierra, podía determinar un juicio inmediatamente allí. Es lo que haría el hombre si tuviese tal poder. Porque nosotros como hombres, aun cuando somos enseñados que debemos amar como Dios ama, debemos hacer uso de la paciencia y de todo lo demás, somos prontos al castigo y a la separación y al corte y a sacar fuera. Sin embargo, la enseñanza dice, no, lo que se soltó, el hueso que se soltó, mételo adentro, trabaja con ello. Lo que se desconjuntó como cuerpo de Cristo, trabaja para que entre de nuevo. Ese es el trabajo más difícil, y ese es el trabajo que Dios hace todo el tiempo, tratando que los que se salen del camino vuelvan, que los que se quieren desprender del cuerpo estén dentro. Cuánto más beneficioso y efectivo será cuando nosotros mismos lo apliquemos entre nosotros, en su totalidad. Yo no digo que no lo hacemos, sino que no es en su totalidad. Es verdad que también tiene el sentido, como les decía, de castigo, pero como se ve claramente en estos pasajes, no es el castigo de la ley penal, el castigo que inflige esa ley, causando daño, como dijimos, impone un castigo, sino más bien a los malvados, ¿verdad? Sino más bien vemos nosotros el castigo paterno. Ahí está, el castigo de papá, el castigo de un padre que corrige, que disciplina, que enseña, que nos ayuda a comprender, que nos explica detalladamente cómo son las cosas y que se ocupa, tiene un tiempo. Así que no se pone como juez, como fue dicho ayer, que el juez juzga a través de la ley y hace cumplir la ley, sino que para nosotros es nuestro Padre, alguien que nos cuida y que nos va a cuidar. ¿Cuánto entienden? Alguien que nos cuida y que nos va a seguir cuidando. Pero no es la forma, no es la manera más hermosa de tratar un ser tan especial como nuestro Dios. Un Dios tan tremendo, tan inmenso como el nuestro, que creó los cielos y la tierra, que se ocupe de mí así de esta forma, que se ocupe de usted así de esta manera, que lo trate como a hijo cuando nosotros ya éramos enemigos de él. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué obra maravillosa la de Dios! ¿Cómo ha hecho posible esto? ¿Cómo se ha ocupado y se ocupa de nosotros? ¡Aleluya! ¿Cómo puede Dios amar de tal manera? No solo que entregó a su Hijo, sino que todavía sigue trabajando con nosotros. No solo que se ocupó en la salvación para la humanidad, sino que aquellos que trajo se toma el tiempo y se ocupa en disciplinarlos, corregirlos y enseñarles. ¿Así es Dios? Así es nuestro Dios. Por eso es un ser digno de tomar como ejemplo. ¿Escuchó? Está exagerando, pastor. Así dice la Escritura. Vamos a conformarnos a la imagen de aquel que nos creó, dice Colosenses. ¿Quién es el que nos creó a nosotros? Según Efesios, creados nosotros en Cristo Jesús por medio de nuestro Dios. O sea, nuestro Dios nos creó en Cristo Jesús. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo? Dios. El cual preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó todo esto? Dios. O sea que no es sencillamente una salvación, no es sencillamente me voy con Él, no es sencillamente
hermano, y no menosprecio ninguna de estas cosas ni las descalifico, al contrario, son cosas gloriosas. Pero para mí hay algo más glorioso que todo esto. Yo paso a formar parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. Para mí hay algo más glorioso que todo esto. Yo paso a ser parte de la familia de Dios. Yo paso a formar parte de un hijo más de Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Cuanto más lo veamos así, más vamos a aceptar la disciplina de Dios. Cuanto más lo veamos así, más vamos a aceptar el cuidado de Dios. Más vamos a respetar sus palabras. Más vamos a retener las palabras. Más vamos a esforzarnos de que podamos poner en práctica el consejo que nuestro Dios y Padre nos ha dado. Viéndolo de esta forma, viéndolo de esta manera. Ahora, a veces lo difícil es, como se decía también en estos días, es que no se soporta el sistema que Dios estableció en este reino, en esta familia. Es un sistema que va a favorecernos a todos. O sea, el que se portó mal no es cortado, sino que es ayudado por los otros miembros. Y a veces es peor la actitud del miembro que nunca se portó mal que aquel que se portó mal. A veces la actitud es peor, porque se cree con derecho de juzgar a los demás porque está dentro, porque nunca le pasó nada. Eso muestra de que no ha crecido a pesar de estar con el Padre. Porque el que está con el Padre y crece, va adoptando la actitud del Padre, que es lo que yo deseo. No solo para mí, sino para todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si soportáis la disciplina, verso 7, capítulo 12 de Hebreos, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Acá ya cambia la cosa. Primero el consejo. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido. Consejo. Después viene la explicación, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén. La explicación. Gloria a su nombre. Y ahora viene este punto importante. Si soportáis la disciplina. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con esto? Escuche. Quedarse bajo significa permanecer, resistir, tener entereza, perseverar, padecer, sufrir. Significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Y se decía estos días, ¿cuántos? Porque no aceptaron la corrección, porque no aceptaron la disciplina, porque no aceptan el modelo de Dios, no aceptan la norma de Dios, se desprenden de las congregaciones. ¿Qué pasó? No soportó la disciplina. Se sale porque no soporta la disciplina. No quiere permanecer en el lugar sin abandonarlo. No está dispuesto a permanecer en el lugar sin abandonarlo. Entonces, ¿qué hace? Abandona. Lo deja todo. Sin embargo, el que es hijo de Dios, y esto lo muestra el Señor Jesús bien claro, permanece ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Dios, bajo la disciplina de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, bajo el propósito de Dios y bajo todo lo que Dios determine sobre su vida. El camino que de alguna manera podemos decir trazó Dios para Cristo no fue nada fácil y sencillo. Sin embargo, estuvo sujeto a todo. Obedeció absolutamente en todo. Cristo sufrió. Yo le voy a dar 3 pasajes que sugieren perseverancia bajo una pesada carga. ¿Escuchó? Perseverancia bajo una pesada carga. Vamos a San Mateo, capítulo 10.
cuando Jesús está hablando de las cosas que van a suceder en los tiempos finales. El verso 22, vamos directamente allí, dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar es aquí la que sugiere perseverancia bajo una pesada carga, bajo presión, como decimos nosotros muchas veces. Perseverancia bajo presión. El mismo verso 12 del capítulo, el verso 2 del capítulo 12 de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz, perseverancia bajo una pesada carga. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecador contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sufrió, considerad aquel que sufrió tal contradicción, una pesada carga. Sujeto a pesar de la pesada carga. Sujeto y obediente. Amén. Y aquí está el pasaje que más claramente habla de ejercitar la mente. Considera, ¿ves? Considera aquel que sufrió tal contradicción. ¿Por qué tenemos que considerarlo? Porque él es la muestra de que el hombre que obedece a Dios puede permanecer firme en él, a pesar de las cosas terribles que les pasen. Hay un pasaje en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el verso 32, cuando Felipe se acerca al etíope, camino en el desierto, que dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces se considera aquel que sufrió esto, la muerte, como una oveja, como un cordero mudo, frente al que lo trasquila, así fue. Y él es el ejemplo, como el único hijo de Dios hasta el momento. Juan vio a un hijo y Pablo vio al primero, entre muchos. Cuando aparece Jesús en la escena de este mundo, Juan habló del unigénito, el único. Después, ya en la obra consumada, el apóstol Pablo dice, el primero entre muchos, el primogénito. A Dios sea la gloria, porque ahora somos testigos, y nosotros, hermanos míos, y quienes justificamos estas palabras, testigos del poder de Dios, testigos del nacimiento a una nueva vida. Justificamos las palabras de Dios cuando dice que es el primogénito entre muchos hermanos, porque nosotros no solo sabemos que esto es así, sino que le creemos a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Es bueno hablar de esto y es lindo gozarnos y alegrarnos. Somos la familia de Dios, gloria a Dios y aleluya. Pero esto conlleva, hermanos míos, esta disciplina. Esto conlleva que obedezcamos a Dios y reconozcamos la autoridad de Dios nuestro Padre. No solamente la alegría de ser hijo, sino también la responsabilidad de ser hijo. La responsabilidad de comportarnos como hijos. La responsabilidad de aceptar la disciplina de Dios, ya que de hecho va a ser favorable para mí. Me está formando a la semejanza de Cristo. ¿Cómo pensamos que esto iba a suceder? ¿Milagrosamente? Otra vez el poder de Dios descendiendo sobre nosotros y transformando nuestra vida, ¿sí? ¿O nos brindaba Dios la oportunidad de escoger entre las cosas buenas y las cosas malas, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios? Cuando hacemos algo que desagrada a Dios, viene la disciplina de Dios, nos corrige, hijo, esto no debe ser así. Pero no nos echa fuera, no nos expulsa, oiga, no nos expulsa, nos llama la atención, nos disciplina, nos corrige,
Viene a instruirnos, me dice, hijo, te equivocaste, esto no es así. No lo hagas de esta manera, hazlo de esta manera. Tú eres mi hijo. ¿Quién hay? ¿Qué ser hay que pueda cuidarnos así? ¿Quién puede no sentirse amado por Dios de esta forma? ¿Quién puede no sentirse hijo de Dios con un padre así? ¿Quién puede menospreciar la disciplina del Señor? ¿Quién puede tomar a poco el cuidado de un Dios como el nuestro? De un Padre como el que tenemos. ¿Quién, hermanos míos, le restará valor a las correcciones de Dios cuando solamente quiere lo bueno para nosotros? Cuando no solo nos dio una salvación y esta vida y el Espíritu, sino que se ocupa día tras día de nosotros para enseñarnos y corregirnos. Sí que se merece toda la gloria. Sí que se merece toda la honra y toda la alabanza. Gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo del mismo Cristo, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 24, dice de la siguiente manera: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra vez el ejemplo. Otra vez Jesús el ejemplo. Nosotros dice fuimos llamados también para esto. Para que así como Cristo podamos nosotros también no devolver maldición por maldición. No responder, hermanos míos, cuando nos amenazan, sino encomendar la causa al juez justo. ¿Responderá Él? ¿Responderá Él por nosotros como Dios y como Padre? Amén. Amén, porque solo queremos glorificar su nombre y darle gracias a Él. Ahora vamos a ver un pasaje tomado inclusive en aquella oportunidad que dimos esta enseñanza y se tocó estos días, el del hijo pródigo. La palabra trata como a hijo significa llevar hacia un lugar, guiar, conducir, atender. Oye, si soportar la disciplina, entonces Dios nos trata como hijos. Hay un trato especial. El que no soporta la disciplina, obviamente no acepta ese trato especial. No acepta la guía, no acepta la conducción y no acepta la atención de Dios. A este joven le pasó lo mismo. El joven del hijo pródigo, después usted lo lee bien allí, capítulo 15, verso 11 en adelante. Le doy el pasaje para que lo tenga presente. Y este hijo en un momento determinado decide salirse de su hogar. Se aleja de la disciplina del hogar, se aleja de la disciplina